¿Qué sería de nuestra vida sin la bondad de Dios? Y me causa curiosidad que el canto dice, tu fidelidad persiguiéndome, porque eso pareciera nuestro corazón un poco egoísta, un poco rebelde, que no alcanza a comprender la grandeza del amor y de la bondad de Dios. Y de manera curiosa, en lugar de que corramos al amor de Dios, corremos en sentido contrario. Y entonces parece que la fidelidad de Dios va persiguiéndonos. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado casi al final de Génesis. ¿Quiénes están leyendo Génesis? Ok, al final vamos a repartir una hojita donde va a ser examen. No es cierto. No es cierto, estamos en la iglesia no hay exámenes. El examen es cuando lleguemos al cielo, ahí sí van a ver, le van a preguntar, a ver, dime los personajes de Génesis, y si no lo saben, no van a entrar en el cielo. No es cierto. Es broma para que entremos en materia. Estamos llegando a un momento hermoso, Génesis 45. ¿Alguno de ustedes ya leyó Génesis 45? ¿No? Fue como desde el miércoles, jueves, ya ven, y dice que sí están siguiendo los devocionales. Es un momento hermoso, casi la historia de José. Bueno, no he visto si en redes ya hay una película de Hollywood, de José el Soñador, pero es una típica historia de película de Hollywood, en donde el bueno sufre muchas cosas, pero al final el bueno siempre gana, ¿es cierto? Siempre pasa así. Y esta historia es hermosa por eso, porque estamos llegando al capítulo 45 y vamos a ver que José, el hijo de Jacob, al final resultó en un lugar de honor que Dios le dio. Y para introducirnos en el tema, vamos a leer 10 versículos nada más del capítulo 45, que es un pasaje realmente hermoso. Yo les pido que ustedes me acompañen, la lectura va a estar en la pantalla. Dice así, leo para ustedes, dice: José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo: vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Así que regresen pronto a donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga acá enseguida. Díganle que va a vivir en la región de Gosén junto con sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí. Es interesante porque si fuera tal vez al estilo Hollywood y en lugar de José estuviéramos en sus zapatos cualquiera de nosotros y vemos venir a nuestros hermanos que hace 13 años nos hicieron cosas muy feas, como intentar matarnos, echarnos en un pozo, vendernos a unos extranjeros y arrancarnos de nuestro padre. ¿Se acuerdan? José era el hijo preferido de Jacob y fue arrancado de su seno familiar. Les voy a ser sincero, si yo estuviera en el lugar de José, yo me hubiera llenado de mucho enojo y me hubiera aguantado esos 13 años, y en cuanto yo hubiera visto, bueno, a esa altura ya eran 20, hubiera visto a sus hermanos, yo de inmediato hubiera usado mis influencias con el faraón y decirle al faraón: préstame un pequeño ejército, agárrenlos, no dejen que se vayan. Una, o los meten a la cárcel. Número 2, o los regreso con las manos vacías, o de plano les corto la cabeza.
¿Ustedes hubieran hecho lo mismo que yo? Hoy día nos ven feo y ya nos ofendemos, ¿no? Ahora imagínense lo que hicieron sus hermanos. Y es interesante, en estos 10 versículos vamos a encontrar en la parte central lo que José respondió cuando estuvo frente a sus hermanos. Desde luego que José tuvo un poco de tiempo, si era un hombre hebreo acostumbrado a orar y hablar con el Padre Celestial, de las veces anteriores que habían llegado sus hermanos, seguramente José allá en su recámara oraba y decía: oh Padre, dame paciencia y misericordia con mis hermanos, no me permitas que yo acabe con ellos. Yo me imagino que se oraba. Así que cuando llega este momento del capítulo, realmente José reacciona de una manera totalmente distinta a cómo reaccionaríamos nosotros. Las palabras de José hablan de su fe, hablan de su relación con Dios, habla de la confianza que tenía en la obra de Dios en su vida, y habla de su gran amor por su familia. Porque José no culpó a sus hermanos, no tomó venganza de ellos, y en la respuesta que da, dice, me da curiosidad que les dice: tranquilos, no se reprochen nada, yo no tengo nada en contra de ustedes, mi corazón está en paz. Y él dice: fue Dios quien lo hizo. Por eso es que, como siempre pasa con algunos títulos de sermones, desde un principio yo dije: este sermón se va a llamar "Y fue simplemente Dios", y fue solamente Dios. Vamos a avanzar en el tema para que podamos comprenderlo. Acompáñenme en esta oración. Padre, estamos felices de estar leyendo Génesis, tu palabra, y a través de ella tener grandes lecciones, conocerte a ti, conocer a tus hijos, el pueblo de Israel, y cómo a través de esto tú nos das grandes enseñanzas a nosotros. Te rogamos, Señor, hoy manda tu Espíritu que quebrante nuestra dureza de corazón, nuestra rebeldía, para que podamos tener un corazón sensible y al escuchar tu palabra podamos ser instruidos por ella. Que tu Espíritu Santo cambie, transforme nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, y nuestra forma de vivir. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos a ver 3 puntos. El primer punto es: nunca más culpes a las personas. Estos títulos me salieron de lo profundo de mi corazón, y les voy a ser sincero, pues siempre tienen algo de tinta de lo que yo he vivido, de las circunstancias que he vivido. Y entonces lo que me llegó del pasaje es lo que yo les platico a ustedes, y espero que sea de bendición a sus vidas. Número 1, nunca más culpes a las personas. Por cierto, todavía tenemos algunas hojitas, la hojita del sermón. Si usted no tiene, levante su mano para que le podamos entregar una. Por allá están necesitando una. Ok, hemos dicho que José tenía razones suficientes para encontrar culpables a sus hermanos y meterlos en la cárcel, o de plano decapitarlos. Pero por el contrario, José los disculpa. ¿Por qué hizo esto José? ¿Sería porque tenía miedo de sus hermanos? Pues sea como eran 10, dijeron: no, a lo mejor me hacen un montón. Pero no era por miedo, porque José era del gabinete del faraón y tenía un ejército a su cargo, entonces tranquilamente pudo haberse defendido. ¿Qué motivos tenía José para disculpar a sus hermanos? ¿Qué había en el corazón de José? Y lo que José empezó a comprender, y él lo dijo claramente, era Dios quien le había enviado a Egipto para salvarle la vida a su familia de una manera maravillosa. Y alcanzamos a ver que José tenía un entendimiento de lo que estaba sucediendo. De pronto José miró hacia atrás y dijo: a ver, Dios usó a mis hermanos y estos malvados me vendieron, me trajeron a Egipto, me la vi difícil en Egipto, pero ahora soy el brazo hecho del faraón, porque él tuvo un sueño, Dios me dio la revelación a mí del sueño, yo se la dije a Faraón, Faraón quedó contento y dijo: pues ¿para qué buscamos? Si tú ya entendiste el sueño, pues te nombro a ti, encárgate de todo esto en mi reino. Y José, de pronto su mente es iluminada y dice: ya entendí el plan de Dios. El plan de Dios en realidad era que él quería salvar a Jacob y a su familia, que aproximadamente son 70 personas que bajaron a Egipto. Si Dios no hubiera mandado
a José por delante, muy probablemente su familia hubiera muerto en esta hambruna. Y el punto es, ¿por qué nosotros hacemos todo lo contrario? ¿Por qué nosotros, ante las ofensas y ante los errores de los demás, nosotros sí buscamos personas culpables de lo que sucede? Yo no sé ustedes, en mi caso es un experto, soy todo un detective, y cada vez que sucede algo, inclusive en la iglesia, me gusta encontrar quién es el culpable, por qué tal o cual cosa salió mal o no funcionó o funcionó diferente. Y es que tenemos una vieja costumbre. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y de Eva? Después de que hubieron comido del fruto prohibido, llegó Dios y les dijo: ¿dónde estás, Adán? Oye, ¿por qué estás escondido? Dice: es que Eva comió del fruto prohibido y me dio a mí, y entonces yo también comí. Y la mujer dijo: bueno, pero es que la serpiente me dio a comer y yo comí. Y desde entonces las personas, en un exceso de soberbia, nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores y nos resulta muy fácil culpar a los demás. ¿Por qué? Porque culpar a los demás nos hace aparecer como que nosotros somos inocentes. Y una de las cosas más importantes aquí es que hemos dicho que José tiene varias similitudes con el Señor Jesucristo, y particularmente en este punto. Fíjense que José no culpó a sus hermanos, al contrario, los abrazó y los besó. Y de manera similar, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, sus palabras ante el Padre fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Culpar a los demás y exhibir sus culpas es solo una evidencia de que tenemos un corazón soberbio y poco sensible a lo que Dios está haciendo. Buscar al culpable en cada cosa mala que nos sucede significa que no estamos poniendo atención a lo que Dios está queriendo hacer. Y no culpar a los demás es la mejor forma de mostrar que hemos comprendido que todo cuanto nos sucede tiene un propósito y que Dios nos está llevando a algo desconocido para nosotros, pero conocido para Él. Nos resulta muy fácil, ante las circunstancias que vivimos, el reclamar y el buscar un culpable. Pero la experiencia del Señor Jesucristo es que Él asume inclusive la culpa de la otra persona. No solamente no señala al otro, sino que asume la culpa de los demás. Queridos amigos, el Señor Jesucristo marcó un camino que nosotros debemos seguir como seguidores suyos. Y un hijo de Dios que va por la vida buscando culpables para echar en cara las culpas, no solamente no está viviendo el ejemplo de Cristo, sino que está dando evidencia de que no ha comprendido el ADN del Evangelio. Una segunda cosa: identifica a tus verdaderos enemigos. Identifica a tus verdaderos enemigos. ¿Por qué cuando José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, no lo hizo? Al contrario, les dijo: hey, hermanos, yo soy José, al que ustedes vendieron en Egipto. Pero no se preocupen, ni les reprocho nada. Porque José entendió que sus hermanos no eran sus enemigos. Ellos le hicieron mal, pero José comprendía que su vida había estado en manos de Dios todo el tiempo. Hay un texto que dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo 10:28 y dice: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer al alma y el cuerpo en el infierno. Y en este texto el Señor Jesucristo da una idea de que tenemos dos tipos de enemigos. Hay un tipo de enemigo que dice que puede hacernos perder la vida, pero hay un tipo de enemigo más grande, que es aquel que nos puede arrastrar. El Señor Jesucristo habla del infierno. Por cierto, si usted no cree en el infierno es una de las enseñanzas claves que da el Señor Jesucristo a través del Evangelio. Casi es el único que habla en la Biblia sobre un estado postrer en la vida celestial, que es un lugar de castigo, y es el infierno. Y el Señor Jesucristo dice: a ver, tenemos dos tipos de enemigos, pero no tengan miedo del primer enemigo, de aquel que nos puede hacer perder la vida, de aquel que nos pone un cuchillo en la garganta. No tengan miedo de él, tengan miedo de aquel enemigo que los puede arrastrar hasta llevarlos al infierno.
Y complementando con esto, el apóstol Pablo escribe en Efesios 6:13 y dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hermanos, ¿tenemos enemigos? Sí, pero es muy importante identificar quién realmente es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es nuestro esposo ni nuestra esposa con el que nos peleamos todos los días. Nuestro enemigo no son nuestros padres, no son nuestros hijos, no son el vecino, no son el jefe en el trabajo, no son los compañeros en la escuela. Ni siquiera, y lo digo con todas sus letras, ni siquiera nuestro enemigo es el chico malo que anda en la calle buscando hacernos daño. Queridos amigos, nuestro verdadero enemigo no solamente nos puede quitar la vida, eso es lo de menos, porque nosotros resucitamos y vamos a una vida celestial esplendorosa, hasta nos ayudan a llegar más pronto. Pero nuestro verdadero enemigo es invisible. Pablo habla de potestades, de poderes ocultos que dominan en el mundo de las tinieblas. Queridos amigos, nuestro verdadero enemigo no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Solamente sabemos que es alguien que realmente puede hacernos daño, porque puede arrastrarnos al mismo infierno. Y fíjense que de manera similar a José, así como José supo identificar que sus enemigos no eran sus hermanos, también lo vemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿quiénes llevaron a Jesús a la cruz? Los mismos judíos. Dice en Juan capítulo 1 versículo 11 que Jesús vino a lo suyo, a los judíos. Dice, y los suyos no le recibieron. Aparentemente los enemigos de Jesús eran los judíos, pero Jesús sabía que no eran los judíos. El enemigo número uno del Señor Jesús se le presentó cuando Jesús fue a un ayuno y oración por 40 días. Allá se le apareció Satanás. Y Jesús venció la tentación y venció a Satanás. Y su segundo enemigo del Señor Jesucristo fue la muerte. Pero el Padre le resucitó y le sentó a la diestra con todo poder y autoridad. El Señor Jesús tuvo muy claro que sus enemigos no eran los judíos, sus enemigos fueron Satanás y la muerte. Inclusive parte de esa culpa la tenemos nosotros, porque Cristo fue a la cruz del Calvario por nuestra culpa. Sin embargo, hasta este momento el Señor Jesús no ha levantado un dedo para señalarte a ti o para señalarme a mí que por nuestra culpa Él fue a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía muy claro que lo que Él estaba haciendo era parte de un plan redentor. Queridos amigos, uno de los asuntos que nos pasa como hijos de Dios, como cristianos de este tiempo, es que sabemos que somos hijos de Dios, pero seguimos viviendo todos los días conforme a nuestras creencias, conforme a nuestro entendimiento, conforme a una visión muy corta, y no alcanzamos a ver lo que Dios está haciendo, de tal forma que hayamos motivos suficientes para pelearnos con el esposo, con la esposa, y de ser posible aventarnos la olla express. Y vamos con el abogado y me dijo, es que casi me quiere matar. O al revés, es que casi la quiero ahorcar. Nos casamos por amor, pero ahora somos enemigos. Cuidado, tu enemigo no es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu padre, tu vecino o el policía de la esquina. Tu enemigo es invisible, tu enemigo no lo puedes derrotar, porque ese enemigo es Satanás mismo. Y que el Señor Jesucristo dijo, te puede arrastrar y te puede llevar al infierno mismo. Así es que cuando se intenta de no echar culpas y cuando se intenta de disculpar, tenemos que ubicarnos y dejar de considerar a la otra persona como nuestro enemigo. Yo no lo sé ustedes,
pero puede ser el caso de personas que no nos hablamos. Hay personas con las que estamos peleados hace 6 meses o hace 6 años o hace 60 años y no nos hablamos porque estamos peleados, porque me hizo, porque intentó dañarme y no lo puedo perdonar. ¿Sabe por qué? Porque usted solamente ve su propio beneficio con unos ojos egoístas, con unos ojos soberbios. No alcanza a ver que el plan de Dios es mucho más grande. Por eso lo repito, seamos honestos. Cualquiera de nosotros, siendo el brazo derecho del faraón y ve que sus hermanos vienen aquí a pedirme alimento, cualquiera de nosotros hubiera remangado la camisa y le hubiera dicho a sus soldados: háganme una rueda porque aquí hay pleito, y me hubiera agarrado a trompones con cualquiera de mis hermanos. Hubiera dicho: Faraón, préstame una cuadrilla, agárrenlos, sujétenlos, denles unos latigazos y cuélguenlos de cabeza. ¿Me explico? Pero ¿por qué José no lo hizo? Porque José intentaba ver, intentaba comprender lo que Dios está haciendo en este mundo. Y nosotros, como hijos de Dios, cuando vamos peleándonos con las personas que tenemos a un lado, estamos dando evidencia de nuestra ceguera, de nuestro poco entendimiento de lo que significa el ADN del Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos llamados a dar el ejemplo de Cristo. Y como dice el dicho, calladitos nos vemos más bonitos. Número 3, y ese es el punto que más me gusta. Siempre hay un punto que me gusta mucho. Este es: créelo, y fue solamente Dios. Y voy a usar el pasaje anterior donde Jesús habla de los enemigos. Enseguida en Mateo 10, versículo 29 y 30 al 31 dice: ¿no se venden 2 pajaritos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Apunta este texto, vaya a su Biblia, cómprese un plumón amarillo fosforescente de esos que te dejan ciego y píntelo en su Biblia, y luego aprendas este texto porque es hermoso. Pareciera que los hijos de Dios nos sucede algo. Decimos que creemos en Dios, decimos que creemos que Dios nos ama, pero la fe que tenemos en Él no nos alcanza para creer que todo, absolutamente todo lo que nos sucede está incluido en el plan de Dios, y que siempre, absolutamente siempre, Dios está gobernando y en control de cada situación de mi vida, por pequeña que ésta sea. El Señor Jesús lo expresó con un ejemplo muy sencillo y dijo: bueno, pueden ustedes tomar 2 pajaritos, y esos 2 pajaritos valen lo que una moneda. La moneda de menor valor ahora sería tal vez 1 centavo o 1 peso o 50 centavos. 2 pajaritos valen una monedita de 50 centavos. Dice: pero aún así, uno de esos pajaritos no muere, no cae a la tierra, si no es la voluntad de mi Padre. Y dice el otro ejemplo, dice: hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados uno por uno. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús. Y es increíble. Qué detalle, qué curiosidad. ¿Cómo es que Dios sabe? ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene? Vamos a darnos la tarea. ¿Les parece si el próximo domingo traen apuntado cuántos cabellos trae cada uno? Y vamos a compartir. Bueno, Dios sí lo sabe. Dios sabe cuántos cabellos tenemos. ¿Sabe qué significa eso? La profundidad, la extensión, la grandeza de lo que Dios conoce de nuestra vida. Lo importante de este texto es el énfasis que Jesús hace. Dios tiene control de cada pajarito, por mínimo valor que tenga, y Dios tiene control por cada uno de los cabellos. ¿No debería este texto ayudarnos a comprender lo detallista y lo minucioso que es el gobierno de Dios en nuestra vida?
Queridos amigos, Dios está gobernando y controlando cada evento en nuestro mundo, lo creamos o no. Dios está gobernando sobre sus hijos y también sobre aquellos que no son sus hijos. Mire usted, Dios usó al faraón para su plan. El pobre faraón tenía sus propios dioses, pero Dios lo usó para sus propósitos. Y en un texto que da el apóstol Pablo y dice: y el Señor endureció el corazón de Faraón para poder mostrar su poder y su gloria. Hermanos, Dios está gobernando este mundo. Saben que hay una corriente filosófica, se llama el deísmo. Y el deísmo empieza por afirmar que Dios existe y que Dios creó todo lo que existe. Pero esta corriente del deísmo dice que Dios creó todo lo que existe y que luego nos abandonó. Entonces, todo lo que hacemos hoy día pues no importa, porque Dios está ahí arriba en algún lugar del universo y nosotros estamos aquí abajo y pues nos tenemos que defender, si es posible, con las uñas. Pero la Escritura nos enseña una verdad completamente distinta. La Escritura y lo que Jesús está diciendo, nada más equivocado que los deístas. Jesús dice: sí, Dios creó todo el universo, pero Dios tiene el control hasta de los pajarillos que mueren y hasta de tus cabellos que se te caen en la mañana. Y quisiera usar un texto que lo he repetido mucho, pero lo siento, es uno de mis textos favoritos. Cada vez que me siento solo, afligido y abandonado por Dios, voy a este texto, y está en Daniel 4, 34 y 35. Y fue cuando el rey Nabucodonosor fue castigado por Dios, y por soberbio Dios le hizo que se convirtiera en una bestia y vivió como una bestia en el campo. Y cuando el rey Nabucodonosor pudo reconocer a Dios, Dios le recobró la conciencia. Y entonces dice: al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias al Dios Altísimo, que vive para siempre. Lo alabé y dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Otro texto para pintar de amarillo en su Biblia y aprendérselo de memoria. Dice Nabucodonosor: ante ti nada podemos hacer. Tú haces lo que quieres. Nadie puede oponerse a ti. Así que pareciera que José está creyendo en este Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y entonces cuando él ve a sus hermanos, él le dice a sus hermanos: no se preocupen ni se reprochen nada. Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que Dios fue quien me trajo. Yo quisiera invitarles a que se memoricen esta frase hoy y cuando vayan de regreso a su casa se la vayan repitiendo. No fueron ustedes, fue Dios quien me trajo. No fueron ustedes, fue Dios quien me trajo. Porque les digo algo: ¿cómo podría verse afectada nuestra vida si empezamos a repetirnos esta frase y pudiéramos creer lo mismo que creyó José? Por ejemplo, les doy una escena. Resulta que, acuérdense, en la semana ustedes discutieron con alguien y estaban echando las culpas a ver quién era culpable de lo que estaba pasando. Lo más frecuente es que nos peleamos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la mamá, con el papá. Y tú tienes la culpa, pero tú me levantaste la voz, pero fuiste tú primero y tú me hiciste antes. Y ahí estamos en una discusión interminable de quién tuvo la culpa. Y de pronto usted recuerda esta frase que dijo José: no fuiste tú el que tuvo la culpa, fue solamente Dios obrando en mi vida. ¿Sabe cómo cambiaría nuestra vida ante esta enorme verdad y esta pequeña frase? Dejaríamos de hacer tantos corajes todos los días. Dejaríamos de pelear con las personas que nos rodean. Viviríamos sin tanta ansiedad ni desesperación. Podríamos vivir en completa paz y armonía. Nuestro corazón egoísta, nuestro corazón soberbio siempre nos va a empujar a encontrar un culpable. Él tiene la culpa, yo no soy feliz por su culpa.
y él me mintió, y él me defraudó, y él me hizo trampa, y él me ofendió, y él me agredió. Es un cuento interminable. José tuvo varias actitudes similares a del Señor Jesús, y lo que entendemos es que José aparece en este tiempo de la historia porque es un anuncio de la obra redentora del Señor Jesucristo. Si alcanzamos a comprender bien, podremos darnos cuenta que Jesús nunca se ha levantado para echarnos la culpa a nosotros. Al contrario, Él entendía que lo que estaba haciendo era parte del plan redentor. Si yo puedo darme cuenta que lo que Dios está haciendo en este mundo es cumpliendo un plan redentor en todas sus letras, yo voy a tratar de comprender cada situación adversa que yo tengo en mi vida como algo que Dios está poniendo en mí para aprender algo que yo no he aprendido. Nuestro corazón egoísta y soberbio nos va a llevar a pelearnos, pero un corazón que ha tomado el ADN del Evangelio va a hacer lo que Cristo hizo en ese texto que se menciona en Isaías 53 versículos 4 y 7. Está hablando el Señor Jesucristo y dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Ese es el Señor Jesús, que tenía todo el derecho de mandar una legión de ángeles, como antes dijo, y haber acabado con el pueblo judío por su incredulidad y por maltratar al único Hijo de Dios. Pero Él quedó callado porque Él entendía que se estaba cumpliendo un plan redentor de Dios. Queridos amigos, se dice que cuando llegamos por ahí de los 40, 50 años, podemos caer en la crisis de la media vida. Y sucede que cuando tenemos entre 40 y 50 años, hombres y mujeres, de pronto hacemos un alto y miramos hacia atrás. Y si vemos en el pasado experiencias dolorosas que no quisimos haber vivido, experiencias que marcaron nuestra vida, entonces lo que significa es que el resto de nuestra vida vamos a vivir arrastrando esa amargura y ese dolor de las cosas que hemos vivido. Arrepentidos. No debí haberme casado, mi mamá me lo decía. No debí haberme ido del país, o debí haberme ido del país, etcétera. Pero al contrario, sucede con algunas personas que en sus 40, 50 miran hacia atrás y les gusta lo que ve. Se siente amado, se siente que ha tomado buenas decisiones y entonces se dispone a disfrutar el resto de su vida. Así que yo quiero invitarte a que hoy, independientemente de la edad que tengas, tú hagas un alto y mires hacia atrás. Mira esos eventos del pasado, buenos o malos, y te pido un favor: dale la interpretación de que ha sido Dios guiando tu vida. A mí me ha dado mucha claridad por qué en el año 2000 me accidenté. Sí, es cierto, iba a exceso de velocidad, me distraje, un carro se me atravesó, estaba lloviendo. No, dejemos eso. Dios tenía un plan y era necesario que yo cruzara ese accidente para poder estar aquí hoy delante de ustedes. Si yo puedo acabarme la vida investigando por qué me dio cáncer, por qué mi riñón se puso con un Furman 4, que era el cáncer más agresivo, y puedo decir: no, es que tomaba mucha coca, no, es que comía gansitos, no lo sé, pero fue Dios quien lo permitió que sucediera así, porque Él quería, Él tenía un plan conmigo. Y hoy día yo puedo mirar hacia atrás y sí, hay muchos eventos que me arrepiento de haber decidido mal. Pero ¿saben qué? Hoy puedo tener completa paz de decir: Señor, fuiste tú. Mi vida no es perfecta, pero fuiste tú. Yo no sé tu caso, pero si tú miraras hacia atrás y pudieras decir: Señor, es que fuiste tú, me querías traer hasta aquí y me trajiste. Y hoy día prefiero estar con una pierna más corta que la otra, pero estar aquí, y tal vez no estar con mis dos piernas completas, pero o estar en el cementerio o estar fuera de este lugar.
Yo no sé tu caso. Cuando estamos en medio de las dificultades, es tiempo de levantar nuestros ojos y mirar al cielo. Y entonces usar las mismas palabras que usó el Señor Jesús cuando estaba clavado en la cruz del Calvario. Una de las palabras que Él dijo fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y sabes por qué el Señor Jesús dijo estas palabras? Porque humanamente no había nada más que hacer sino ir a la muerte. Y cuando nosotros podemos comprender en nuestra vida que estamos en un pozo, en un hoyo, que no tenemos hacia dónde ir, yo te invito a que repitas las palabras del Señor Jesús: Señor, en tu nombre yo entrego mi vida, encomiendo mi espíritu, porque no tengo salida, no tengo a dónde ir, estoy profundamente hundido. Y solamente hay una respuesta en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Queridos amigos, podemos hablar más de José, pero yo prefiero hablar del Señor Jesús, porque el Señor Jesús no nos culpó a nosotros de que Él fue a la cruz del Calvario. Jesús no nos dijo que nosotros éramos nuestros enemigos. Él supo quiénes eran sus enemigos y los venció. Y el Señor Jesús supo comprender que lo que estaba pasando en su vida era parte de un plan maravilloso de Dios para ellos, para Él. ¿Puedes tú creerlo? Dice el tercer punto: créelo. Y fue solamente Dios. La diferencia está en la fe que tú ejerces en lo que Dios está haciendo. Si tú puedes creer que todo lo que ha sucedido en tu vida, tú puedes decir: pero ¿por qué Dios me permitió pasar por esto y por aquello? ¿Y por qué Dios en este momento estoy pasando tan difícil prueba? Saben que el otro día fue al hospital. Por cierto, le di sus saludos a Araceli, y estaba viendo a una persona que estaba en otra cama en el hospital, y era una cristiana y llevaba 20 días. Y todos los que están en un hospital están pasando tiempos difíciles. Hoy mismo están Daniel Adame, el esposo de Leti Adame, que trabaja con niños, también está en el hospital. Está el papá de Patti y América, también está hospitalizado. Nuestro hermano Hugo, que ha venido con su esposa y sus hijos. Su mamá, que ha venido con un burrito. Hoy mismo su mamá está internada, Dominga Araceli. Y uno pudiera decirse: pero ¿por qué? ¿Quién tuvo la culpa de que yo estuviera aquí? Y uno puede encontrar paz cuando dice: es Dios. Y una vez más les decía a Araceli, si me estás viendo, un abrazo de tu iglesia Península Viva. Le decía: es Dios quien te tiene aquí. Pero es que ya me dijeron que todavía vienen 2 intervenciones más. Es Dios. Dios tiene el poder y en un segundo podría sanar tu enfermedad. Pero Dios quiere hacer algo en tu vida, y mientras tú no te esfuerces, no puedas comprender lo que Dios está haciendo, aquí te va a tener hasta que puedas comprenderlo. Los sucesos difíciles en nuestra vida, nosotros nos enojamos y buscamos culpables, pero es Dios queriendo forjar una fe, un amor, una gratitud. Quisieran acompañarme a orar. Después vamos a cantar una parte más de ese canto tan hermoso que habla de la cruz del Señor Jesucristo. Les invito a que estemos de pie. Acompáñenme a orar. Si gustan orar conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos reconocer en el Señor Jesucristo que no nos echó la culpa de su sufrimiento, que no nos consideró sus enemigos. Al contrario, nos amó, nos abrazó para hacernos parte de tu familia. Él comprendió, humanamente hablando, que lo que Él sufría era parte de un plan redentor. Señor, ayúdanos a nosotros, que todos los días vivimos buscando culpables, que todos los días peleamos con la gente que tenemos a un lado, echándole la culpa de las cosas malas que nos suceden. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a comprender que las personas con las que vivimos, con las que nos encontramos, no son nuestros enemigos, porque nuestro verdadero enemigo es una autoridad, es un demonio que se mueve tras la oscuridad y que realmente va a procurar hacernos daño. Pero eres tú quien lo ha vencido, y nosotros somos salvados por Jesús, porque tú eres nuestro defensor, tú eres nuestro salvador, eres el que nos rescata de las garras de nuestro enemigo.
Pero ahora, Señor, solamente queremos creer que todo lo que pasa en nuestra vida es parte de un plan que tú tienes para nosotros. Señor, yo oro por las personas que están presentes, por las personas que ven este mensaje en las redes. Tú conoces esa circunstancia difícil, aterradora, que se sienten atrapados, pero que solamente es tu gracia, tu poder, tu misericordia obrando en nuestra vida, cumpliendo tu plan redentor. Señor, sálvanos, rescátanos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir creyendo en la bondad, en la misericordia de Dios para nuestra vida. Derrama de nosotros tu gracia, derrama sobre nosotros de tu gracia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Y abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y hoy puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz y habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor. Es el hilo de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tomen sus asientos, hermanos. La cruz, esa gran muestra de amor que Dios nos da. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se corresponde con amor, hermanos. Es tiempo, hermanos, de las ofrendas y los diezmos. Si tú nos visitas por primera vez, no te sientas forzado en realizar este acto. Nuestros hermanos que no tengan un sobre pueden levantar la mano. Los servidores se acercarán para proporcionarles uno.
Bien, hermanos, adelante, servidores, pueden pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Hermanos, también ustedes que nos ven a través de las redes sociales pueden hacer esta gran muestra de amor, de fidelidad para los mandamientos de nuestro Señor y por amor a nuestra iglesia. Todos estos recursos son utilizados para que podamos seguirnos congregando en este lugar. Correspondamos amor con el amor que Dios nos ha dado, de todos esos recursos que Él nos ha provisto. Bien, hermanos, permítanme leerles en el Levítico 27, el versículo 30, dice de esta manera: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues les está consagrado. Todas las primicias de todo lo que el Señor en su misericordia y su bondad nos da, hay que traer nosotros nuestro diezmo para fortalecer a nuestra iglesia. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Les pido que inclinen su rostro. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por estos recursos que pones en nuestro hogar, por el trabajo que nos das. Rogamos, Padre Celestial, que lo bendigas, que nos sigas sosteniendo, que nos sigas proveyendo, Señor, para llevar el alimento y el sustento a nuestros hogares. Permítenos, Señor, poder cumplir con todas nuestras obligaciones y deudas. Rogamos, Padre Celestial, que estos diezmos y ofrendas que traemos aquí en tu iglesia, que hemos preparado de antemano, Señor, lleguen hasta ti, Padre Celestial, a ese trono blanco, que lleguen como un olor fragante, Señor, de estos diezmos que con todo nuestro amor, con toda nuestra sinceridad, Señor, queremos que lleguen hacia ti y que sean de producto bueno, que sean, Señor, utilizados sabiamente en esta tu iglesia Península Viva. Bendícelos, Padre Celestial, bendice nuestras manos, bendice nuestro trabajo. En el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos amigos, estamos llegando al final de nuestra reunión. De verdad nos da mucho gusto ver caras que domingo a domingo se congregan con nosotros. Oramos a Dios que su palabra alimente sus vidas. Y también estamos muy contentos, vemos algunas caras nuevas. Península Viva está para ustedes. Abrimos nuestras puertas y abrimos los brazos de nuestro corazón para recibirles. Siéntanse en familia. Y Dios permita que en los próximos domingos puedan seguirnos acompañando. Déjenme decir solamente dos cosas para poder terminar la reunión. Solamente como un aviso. Como un aviso, este próximo sábado, este mismo salón que Dios ha construido y acondicionado va a ser usado aproximadamente por 30 pastores para iniciar un taller de entrenamiento para plantadores de iglesias y para revitalización de iglesias. Vienen pastores de todo Acapulco, ahora Península Viva será la sede. Es un evento muy, muy importante, porque no solamente le recibimos a ustedes, sino el sábado estaremos de fiesta, porque oramos a Dios que el inicio de estos talleres, y no será el único, vendrán varios después, servirán para que varones llamados por Dios salgan a plantar iglesias y que el reino de Dios se extienda en este lugar. Solo se los comparto porque es un gran honor para su iglesia Península Viva. De ahí que les dijimos el domingo pasado, yo sé que algunos andamos bastante apretados con los gastos, pero si usted tuviera un dinero extra que quiera ofrendar para el Señor, esta semana inician unos trabajos de remodelación, bueno, más bien no remodelación, de mantenimiento del inmueble. Hay muchas cosas que hacer, la lluvia nos causó varios daños y necesitamos recursos. Por favor, si usted lo tiene, puede acercarse con el arquitecto Viviano, que es el responsable de la obra, o puede ponerlo en un sobre, puede transferirlo, puede depositar. Si usted quiere hacerlo anónimo, adelante. Pero quiero que lo sepa, lo que usted ofrende será para mejorar este inmueble. Ya le hace falta una buena pintada. Y también quiero comentarles rápidamente, lo decía en la prédica, no dejemos de orar, y de hecho ahorita quisiera que oraran. ¿Se acuerdan de Leti, la maestra que está con los niños? Su esposo Daniel fue internado de emergencia. Están las maestras Patti y América, su papá está internado también.
Lo decía Araceli, ya tiene, creo que va para el mes hospitalizada por un problema de su cadera. También de una hermanita que viene, mamá de nuestro hermano Hugo, está hospitalizada, también se ha estado delicada de salud. Y bueno, abundan las enfermedades. Oremos por cada uno de ellos, sobre todo que Dios les sostenga. Y pedimos que Dios en su misericordia les dé fortaleza en medio de su dolor. ¿Sale? Entonces yo les invito a que estemos de pie, vamos a orar, después de orar terminamos con el último canto. Acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, reconocemos que venimos y que vamos a ti. Reconocemos que dependemos de ti, porque no hay nada que tú no puedas hacer, no hay nadie que te impida hacer lo que tú quieres hacer, y todo cuanto pasa en nuestra vida es bajo tu soberanía. Queremos poner en primer lugar a nuestros hermanitos que están hospitalizados, o aún que no están hospitalizados, están en su casa como Matilde, sufriendo tiempos difíciles. Rogamos de tu misericordia que no falte en ellos la fe, que a pesar de su enfermedad ellos puedan saber que tú eres un Dios que les ama y que les has preparado un lugar donde recibirles, que ellos no van a un lugar negro y desconocido, sino que van a tu presencia para encontrarse contigo. Pero aquellos que todavía tienes planes de levantarles, te rogamos, Señor, conforme a tus planes en gloria, levántales, y que cuando se levanten ellos puedan dar testimonio de tu poder, de tu amor, y que puedan servirte, que se levanten de su cama para servirte. Señor, danos de tu bendición al terminar esta reunión. Yo ruego que vayas con cada uno de los que están aquí, aquellos que han venido por primera vez, aquellos que han venido domingo a domingo. Señor, tú sabes sus necesidades en sus relaciones familiares, de su trabajo, de su salud, de su economía. Suple para cada uno de ellos y permítenos experimentar tu consejo, tu ayuda a través de alimentarnos de la palabra, y que podamos experimentar el consuelo y la fortaleza en esa comunión, en esa presencia de tu Espíritu en nuestra vida. Despídenos en paz, en el nombre de Jesús, amén. Cantemos.